En este vídeo te voy a mostrar cómo instalar esferas o watchface en nuestro Advance 8 que no están en la aplicación oficial, como estas que estás viendo o algunas con juegos, ya que como comenté en la review que traje al canal sobre ella, los juegos oficiales no me gustaron. Y con este método tendremos por ejemplo este de Google Dino que me parece bastante mejor que los oficiales, o este que es el que más me ha gustado y que me parece el más entretenido, y en el que además va quedando guardando nuestro récord y podemos ir buscando el superarnos. Pues bien, para instalar alguna de estas watchface, lo primero que tendremos que hacer es bajarnos una aplicación para ello. En este caso lo hice con esta que se llama My Advance 8 Watchface. Fíjate bien que sea la misma porque probé alguna más y no me funcionaron. Y una vez descargada buscamos la watchface que queramos instalar. La seleccionamos y pulsamos el botón de descargar. Nos saldrán dos opciones, le damos a la de Sync Directly y nos salta esta notificación con los pasos a seguir que te voy a explicar detenidamente para que los puedas ir siguiendo sin problema. El primer paso es cerrar sesión en la aplicación oficial MyFitness. Vamos a la sección de ajustes y cerramos sesión. Ahora te recomiendo que con tu gestor o administrador de archivos busques la carpeta Download o Descargas y dentro de esta crees otra carpeta que se llame Watchface como tengo yo aquí, ya que te resultará mucho más cómodo para tener todo más organizado. Una vez hecho esto vamos con el siguiente paso, que es localizar los archivos originales del Advance. Te voy a dejar aquí en pantalla la ruta para que te sea más fácil localizar el archivo y puedas pausar el vídeo en este punto o mandarlo a la televisión y seguir mejor los pasos. La ruta sería esta, seguramente lo tengas por orden alfabético, así que vete haciendo scroll hasta que la encuentres y una vez localizada, dentro ya podremos copiar la carpeta directamente, que es como yo hago, o podremos buscar un archivo que contiene dentro que te voy a poner por aquí. Así que seleccionamos la carpeta o el archivo y lo pegamos en la carpeta Download o Descargas dentro de nuestro dispositivo y si has creado dentro la subcarpeta Watchface como te comenté antes, pues lo pegas dentro de esta. Ahora en la app le damos aquí a leer archivo, vamos a Download o Descargas y buscamos lo que acabamos de copiar, en mi caso la carpeta log, y busco dentro el archivo Xiaomi Fit Device Log. Lo pulsamos y automáticamente volverá a la app, seguramente te salte un anuncio, eso es que vas bien. Una vez terminado el anuncio empezará con la sincronización. Aprovecho para comentarte que si te está siendo útil este tutorial y no te quieres perder más vídeos como este, te suscribas al canal pulsando por aquí debajo, que es completamente gratis y me ayudarás un montón a crecer y seguir trayendo contenido como este. Así que ya sabes, suscríbete. Una vez termine de sincronizarse nos saldrá esta notificación avisando que ha sincronizado correctamente y ya tendremos la esfera Watchface en nuestra Advance 8, sin tener que instalar apps modificadas y disfrutar de diseños alternativos. Espero que en un futuro añadan más estilos, ya que realmente no tenemos tanta variedad como en modelos anteriores, pero creo que ya solo por los juegos merece la pena. Ahora solo faltaría borrar lo que copiamos en la carpeta de descargas y volver a iniciar sesión en MyFitness. Espero que este vídeo te haya sido útil y si es así, ya sabes, deja tu like, suscríbete y comparte con quien creas que le pueda resultar interesante. Por aquí te dejo el enlace a la review que le hice en el canal y otro vídeo que YouTube ha seleccionado para ti. Hasta aquí este pequeño tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.